¿Qué pasaría si pudieras ahorrar dinero y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente de tu localidad? Esa es la idea detrás del Desafío de Sustentabilidad de Fairfax, un programa práctico diseñado para que todos los residentes del condado de Fairfax puedan ver fácilmente el verdadero ahorro tras adoptar prácticas sostenibles y el impacto real que estas soluciones tienen en el medio ambiente. Pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia. Comenzar es fácil. Visita el sitio web para inscribirte. Responde solo un par de preguntas sobre tu hogar y estilo de vida y descubre al instante soluciones personalizadas de bajo costo que reducirán las emisiones, consumirán menos energía y agua y te ahorrarán dinero en las facturas de servicios públicos. Dentro de casa, acciones como desenchufar los aparatos cuando no se usan, ajustar el termostato con cuidado o lavar la ropa con agua fría son gratuitas y fáciles de hacer. Soluciones económicas incluyen usar bombillas LED y eliminar filtraciones en ventanas y puertas. En el exterior, se utilizan barriles de lluvia para recolectar agua o se plantan árboles nativos para dar sombra. Invertir más se traducirá en mayores ahorros y tendrá un mayor impacto. Infórmate sobre las diferencias que marcarán los electrodomésticos modernos y energéticamente eficientes. Y si estás listo para considerar medidas ecológicas más significativas, como vehículos eléctricos o paneles solares, también están incluidas. Todo esto se traduce en un importante ahorro y un gran impacto, y el programa lo explica todo para que tú decidas. Claro, solo eres uno, pero cuando nos unimos en un esfuerzo comunitario, con el Desafío de Sustentabilidad de Fairfax, unir fuerzas con tus amigos y vecinos es fácil. Crea o únete a un equipo. Es muy fácil en la página web. ¿Qué pasaría si todo tu vecindario diera pequeños pasos? Cuando tu comunidad trabaja unida, el impacto colectivo es mayor. Establece metas, comparte éxitos y consejos y animarse mutuamente. Además, un poco de competencia amistosa entre equipos nunca viene mal. ¿Listo para unirte al movimiento? Visita sustainchallenge.fairfaxcounty.gov para inscribirte hoy mismo. Ahorra dinero, genera un impacto real, juntos.